El curso de antibióticos y microbiología en varias aulas sobre bacterias y antibióticos. Por favor, corta el vídeo y suscríbete al canal. Proteus spp. Son bacilos gram negativos del grupo de las enterobacterias, que poseen características específicas de morfología colonial y olor. La especie más aislada clínicamente es Proteus mirabilis, seguida de Proteus vulgaris. Las colonias de Proteus mirabilis en agar McConkie son de coloración amarillenta, pudiendo presentar tonos marrones, forma redonda con bordes irregulares y tamaño medio. En agares no inhibitorios, P. mirabilis presenta crecimiento en su armín, también llamado crecimiento en velo, característico de esta especie. Además, posee un olor fétido y pronunciado. En la identificación bioquímica, Proteus mirabilis puede presentar diversos perfiles fenotípicos, pero el más común demuestra características como ornitina positivo, indol negativo, esculina negativo y salicina negativo. Pueden o no presentar H2S positivo y presencia o ausencia de la enzima L-triptófano desaminasa. Proteus vulgaris puede diferenciarse de P. mirabilis mediante las pruebas de indol, esculina y salicina, que en esta especie resultan positivas. Las especies de Proteus son bacilos gram negativos, BGN, de la familia de las enterobacterias capaces de causar infecciones graves en humanos. Proteus mirabilis causa el 90% de las infecciones por Proteus spp, principalmente infecciones del tracto urinario, ITU. Junto con E. coli, P. mirabilis es un colonizador común de la flora intestinal y perineal de humanos sanos, teniendo mayor relevancia que las demás especies de Proteus spp. En infecciones adquiridas en la comunidad. Por otro lado, P. vulgaris y P. perenni colonizan pacientes hospitalizados, especialmente aquellos con enfermedades subyacentes e inmunidad comprometida. Las infecciones más frecuentemente atribuidas a Proteus spp son ITU y bacteriemia, generalmente derivadas de una ITU grave. Ocasionalmente, Proteus puede ser el agente causante de neumonía en pacientes institucionalizados, abscesos intraabdominales, infecciones del sitio quirúrgico, etc. Infecciones del tracto urinario, ITU, adquiridas en la comunidad. Afectan más a mujeres que a hombres. La cistitis se manifiesta con los síntomas clásicos de disuria, polaquiuria y urgencia. También puede haber nicturia, gesitación, malestar suprapúbico y hematuria macroscópica. Cuando el paciente presenta fiebre y dolor lumbar unilateral en flanco, es un indicativo de que la ITU afecta el tracto urinario superior, probablemente causando una pielonefritis. La cistitis en mujeres sin otras comorbilidades se considera una ITU no complicada. La pielonefritis, o cualquier infección urinaria en hombres, más rara, pacientes con diabetes, inmunocomprometidos o con otras comorbilidades, es una señal de alerta para complicaciones. Cuando la ITU está asociada a obstrucciones del tracto urinario por tumor, cálculo renal o malformaciones anatómicas, se considera una ITU complicada. Infecciones recurrentes por Proteus spp. En la mayoría de los casos P. mirabilis están asociadas a abscesos perirrenales y formación de cálculos de estrubita. Infecciones del tracto urinario, ITU, asociadas a catéter urinario. Las especies de Proteus tienen propiedades que mejoran su capacidad para infectar el tracto urinario, como adhesinas, flagelos, proteasa de IgA y producción de ureasa. El hecho de alcalinizar el pH de la orina favorece la aparición de cálculos renales, estrubita, y perjudica la integridad del epitelio del tracto urinario. Además, la cateterización vesical predispone a la ITU al alterar los mecanismos naturales de defensa y facilitar el acceso de agentes patógenos. La ITU en pacientes con cateterización uretral o suprapúbica a largo plazo o intermitente se define por a. Presencia de signos o síntomas compatibles con ITU y sin otra fuente de infección identificada. B. Bacteriuria con 103 unidades formadoras de colonias, UFC, ml de especies bacterianas en una única muestra de orina del paciente con el catéter en uso o removido en menos de 48 horas.
Los signos y síntomas compatibles con la ITU asociada a catéter vesical incluyen inicio o agravamiento de fiebre, escalofríos, alteraciones del estado mental, malestar o letargia sin otra causa identificada, dolor en el flanco, sensibilidad en el ángulo costovertebral, hematuria aguda, malestar pélvico y, en aquellos cuyos catéteres fueron removidos, disuria, micción urgente o frecuente, dolor o sensibilidad suprapúbica. En pacientes con lesión medular, aumento de la espasticidad, disreflexia autonómica o sensación de malestar también son compatibles con el cuadro de ITU. Es importante destacar que, a diferencia de la ITU comunitaria, la piuria aislada no es diagnóstico de ITU en pacientes con catéter. La bacteriuria asintomática no debe tratarse con antibióticos, ya que tiene una baja tasa de complicaciones y evolución hacia ITU, mientras que puede conducir a la selección de patógenos resistentes. Sin embargo, en el caso de mujeres embarazadas, la erradicación de la bacteriuria asintomática previene pielonefritis y otras complicaciones. Además, la antibioticoterapia está indicada para pacientes que se someten a procedimientos urogenitales traumáticos para disminuir el riesgo de bacteriemia y sepsis. Proteus SPP puede formar biopelícula en el catéter urinario, por lo que una de las medidas en caso de infección es retirar el catéter si es posible o reemplazarlo. Infección de sitio quirúrgico y partes blandas. Proteus SPP es un potencial agente infeccioso de heridas o úlceras, área de gastrostomía o yeyunostomía percutánea, úlceras por presión, traqueostomía y puntos quirúrgicos en general. Los pacientes diabéticos son los más afectados y no es raro que Proteus SPP sea aislado de pies diabéticos al punto de causar osteomielitis. El criterio mínimo para la antibioticoterapia es la aparición o aumento de drenaje purulento de una herida, piel o tejido blando, o al menos dos de los siguientes criterios: fiebre, temperatura GT, 37,9 grados Celsius, o un aumento de 1,5 grados Celsius de la temperatura basal, eritema, sensibilidad, aumento de temperatura local o aumento del volumen del área afectada. Proteus SPP es una de las bacterias encontradas en infecciones por múltiples agentes. No es raro que sea aislado de pies diabéticos, causando osteomielitis o fascitis necrosante. La extensión de la fascitis necrosante hacia el área perineal resulta en el síndrome de Fournier. Entre las diversas bacterias aerobias y anaerobias involucradas en este síndrome se encuentra Proteus, que ya es un posible colonizador de esta región. El síndrome de Fournier se caracteriza por edema masivo del escroto y el pene con extensión hacia el perineo o la pared abdominal y las piernas. Bacteriemia. Proteus SPP puede causar bacteriemia secundaria principalmente a ITU, pero también a abscesos e infecciones del sitio quirúrgico. Los signos y síntomas son los mismos que cualquier otra bacteriemia: fiebre, aumento de la frecuencia cardíaca, palidez, náuseas, vómitos, escalofríos y alteración del nivel de conciencia. Algunas cepas de Proteus liberan endotoxinas que desencadenan sepsis grave, con una mortalidad del 30 al 50%. Neumonía asociada a ventilación mecánica, PAV. Los bacilos gram negativos no son una causa común de neumonía adquirida en la comunidad. Sin embargo, en pacientes hospitalizados con ventilación mecánica, representan más del 70% de las neumonías. Entre estos, Proteus se ahila en casi el 10% de las neumonías asociadas a ventilación mecánica. A menudo, el paciente en ventilación mecánica está sedado, y la sospecha de neumonía ocurre cuando hay un deterioro del estado general. Los criterios clínicos para confirmar la sospecha incluyen aumento del número de leucocitos totales, aumento y cambio en el aspecto de la secreción traqueal, empeoramiento ventilatorio usando principalmente como referencia la relación PaO2, FiO2, fiebre o hipotermia y auscultación compatible con consolidación, siempre usando como referencia el período anterior a la sospecha de PaV. Para identificar el agente patógeno se debe realizar un cultivo de las secreciones respiratorias, pero el inicio del tratamiento es empírico al momento del diagnóstico de PaV. El riesgo de PaV aumenta con la edad, el número de comorbilidades del paciente y, principalmente, el tiempo de ventilación mecánica. La infección urinaria no complicada puede tratarse solo mediante una historia clínica compatible. Si la historia no es clara, puede realizarse una prueba con una tira reactiva.
Si el resultado es positivo para nitrito o esterasa leucocitaria, aumenta la probabilidad de una ITU. El cultivo de orina es útil, principalmente en casos en que el tratamiento empírico no es eficaz o en cistitis recurrentes. Ante síntomas urinarios en hombres o sospecha de pielonefritis en cualquier persona, siempre se debe realizar un cultivo de orina. En caso de pielonefritis complicada, siempre se debe agregar un hemocultivo a los exámenes. En caso de sospecha de ITU asociada al uso de catéter urinario, se debe realizar un cultivo de orina mediante punción del catéter o suprapúbica. En las infecciones de sitio quirúrgico, úlceras u otras heridas, se debe considerar Proteus spp. Y otras bacterias gram negativas cuando el tratamiento empírico no resulta eficaz. La confirmación se realiza mediante cultivo. Ante la sospecha de bacteriemia, realizar un hemocultivo y recolectar las muestras antes de iniciar el antibiótico empírico. El diagnóstico de PAV se realiza mediante criterios clínicos respaldados por hemograma y radiografía de tórax. La identificación del patógeno se realiza mediante bacterioscopia y cultivo. En todas las infecciones hospitalarias se debe solicitar un antibiograma junto con el hemocultivo. Cuando una mujer presenta disuria, se debe considerar cervicitis, C. trachomatis, N. gonorrhoeae, vaginitis, C. albicans, T. vaginalis, uretritis herpética, cistitis intersticial e irritación vulvovaginal no infecciosa como diagnóstico diferencial de ITU. Los síntomas urinarios en hombres también tienen enfermedades de transmisión sexual como diagnóstico diferencial. Considerar prostatitis y evaluación urológica. Escherichia coli es el agente más común causante de ITU, tanto en la comunidad como en el hospital, y el tratamiento empírico se basa en ella. Los representantes del grupo de gram positivos entre los principales causantes de infecciones de heridas son Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes y Enterococcus faecalis. El grupo de gram negativos está representado por las enterobacterias, donde se encuentra Proteus y Pseudomonas aeruginosa. En caso de sospecha de bacteriemia, es importante buscar el foco infeccioso. En el paciente hospitalizado, los más frecuentes son neumonía e ITU, con los más diversos agentes infecciosos: cocos gram positivos, S. aureus, Staphylococcus coagulasa negativo, Enterococcus, bacilos gram negativos, Enterobacter, Serratia, Acinetobacter, E. coli. Sin olvidar la posibilidad de una candidemia, por ejemplo. La neumonía asociada a ventilación mecánica debe diferenciarse de descompensación cardíaca, edema pulmonar, atelectasia, tromboembolismo pulmonar, daño alveolar difuso, toxicidad por fármacos y hemorragia alveolar. El tratamiento es con antibióticos y depende de la resistencia expresada. En general, los betalactámicos, aminoglucósidos y otros tienen actividad contra Proteus. El curso de antibióticos y microbiología en varias aulas sobre bacterias y antibióticos. Por favor, corta el vídeo y suscríbete al canal.